concepto de regionalismo crítico surgió, creo que en el año 89, más o menos, en una conferencia que dieron en Grecia, ¿cómo se llama? Bueno, son dos, ahorita se me escapó el nombre, pero ahorita se los doy, Lefebvre y Ioannis, unos teóricos históricos, historiadores, más bien, y eventualmente Kenneth Frampton, vamos, como que hizo una especie de reinterpretación al concepto de regionalismo crítico, pero lo que les estaba contando que leí ahora y que yo mismo no sabía, es que había un arquitecto, a ver, para aclarar la cosa, son Alexander Sonis y Lian Lefebvre, los de esa conferencia en 1981, correctamente, más bien 81, pero descubrí que hubo un arquitecto de Sri Lanka que se llamó Minet de Silva, que yo les confieso que hasta hoy no había, Oído de él. no reconocía, no sabía quién era, que empezó a ejercer, digamos, la arquitectura dentro del concepto del regionalismo crítico en los años 50. El asunto es que, claro, que el regionalismo crítico es algo que tiene que ver con una especie de preocupación por la idea de que había un estilo internacional, ¿verdad?, que podía desarrollarse en cualquier lugar del planeta, ¿verdad? Y evidentemente eso no es así, ¿sí? No solo por cuestiones climáticas, que tal vez son las más obvias, ¿verdad? Por cuestiones de latitud, es decir, ¿dónde está la arquitectura? Si la arquitectura está en el Ecuador, o tantos grados al norte del Ecuador, o tantos grados al sur del Ecuador, ¿verdad? Sí. Es decir, eso es muy evidente, porque sabemos que el planeta tiene un espectro de climas que tienen que ver con la latitud, ¿verdad? Pero no solo el clima, ¿sí? No solo el clima, sino las realidades, las diferentes realidades de los diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Desde el punto de vista de desarrollo de la, ¿cómo se llama? De las culturas, las religiones, las tradiciones, las sociedades, las economías, etcétera, etcétera. Hay un enorme espectro en el planeta. Claro. Y en este momento aquí en este momento lo único que nos une es el coronavirus, ¿verdad? Claro. Ese no le importa absolutamente nada, y ese sí es de estilo internacional. Que descubrí de este arquitecto Minet de Silva, de Sri Lanka, ¿verdad? Tiene que ver con una gran preocupación en relación con lo que les dije hace unos momentos. Es decir, que el planeta tiene un enorme espectro de realidades, ¿cierto? Y que entonces la arquitectura internacional, de estilo internacional, que tendía a ser esta geometría muy pura, ¿verdad?, de fachadas planas y techos planos en general, no iba a funcionar bien en todo el planeta. Y que además, en los diferentes lugares del planeta, habían unas historias que venían desde hacía muchos años. Sri Lanka, por ejemplo, ¿sí? Costa Rica no tanto, ¿verdad? Los países asiáticos, ¿verdad? Los países africanos, que han tenido culturas milenarias, evidentemente tienen estas tradiciones, estos conceptos, estas manifestaciones formales, plásticas, en las artes y en la arquitectura, que no había por qué borrar de cuajo porque apareció de repente la arquitectura de caja o de cajón, ¿verdad? Lo que yo critico de los conceptos, sobre todo de, bueno, tanto
de Sonis y Lefebvre como de Kenneth Frampton, es que ellos veían el concepto de regionalismo crítico como una forma de llevar, de interpretar el moderno según lo local. ¿Qué es mi crítica ahí? Que de nuevo aparece el concepto de lo moderno, como si lo moderno fuera una religión absoluta, pura, pura o puritana, ¿verdad? Una especie de fundamentalismo arquitectónico, ¿verdad? Y yo no creo en eso. Yo creo en que la arquitectura surge del lugar, ¿sí? Y mi héroe en ese sentido es Louis Kahn, ¿sí? Es decir, yo pienso que la arquitectura, es decir, obviamente hay una una estructura teórico-filosófica, poética en el hacer arquitectura, ¿verdad? Es la pregunta de cómo se hace arquitectura. Tal vez primero es qué es arquitectura y luego es cómo se hace arquitectura. Y yo, la pregunta que me gusta hacer es cómo se hace arquitectura aquí y ahora, ¿verdad? La arquitectura es, como diría Richard Serra, el gran escultor contemporáneo estadounidense, es específica al sitio. Sí, ¿a qué se refiere Richard Serra y yo también? Si la arquitectura no es como un automóvil, ni como un avión, ni como un barco, ¿verdad? Que ellos se mueven en cualquier lugar del planeta. Pueden estar en cualquier lugar del planeta porque no son específicos al lugar. La arquitectura es específica al sitio. La arquitectura surge del lugar. Bueno, obviamente, muchachos, si a ustedes los contratan en Zimbabue, ¿verdad? Ustedes tienen que ir a estudiar las realidades de Zimbabue, ¿verdad? O de Sri Lanka, o de el estado de Colorado, o la ciudad de Denver en Estados Unidos, en Colorado, porque Denver y Nueva York son muy diferentes, y ellas dos son muy diferentes de Buenos Aires, y son muy diferentes de San José, en muchísimos sentidos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, y además, ¿verdad? Denver es una ciudad que está muy alto, está en las montañas, Nueva York está a la orilla del mar, ¿verdad? Ya ahí uno empieza a decir, ¿cómo puede ser que en Denver hayan torres iguales que las que hay en Nueva York? Bueno, por dos cuestiones, básicamente. Por el fundamentalismo respecto a la arquitectura moderna, ¿verdad? Que dice que así debe ser la arquitectura, ¿sí? Y porque tienen dinero para instalarle a los proyectos sofisticados sistemas de alta tecnología de control del clima. ¿Cierto? Por eso es que lo hacen. Ok, bueno. A ver, de nuevo, el regionalismo crítico es un planteamiento teórico, ¿verdad? Que yo no sé quiénes siguen, ¿verdad? Los teóricos son los que hacen esas calificaciones, ¿sí? No somos normalmente los arquitectos, aunque a algunos arquitectos les gusta, ¿cómo se llama? Estar como catalogados, ¿verdad? Tener etiquetados, ¿verdad? Yo soy posmodernista, yo soy regionalista crítico, etcétera, ¿no? Yo soy arquitecto vernáculo, lo que sea, ¿sí? Mi manera de ver las cosas me hace pensar que no deberíamos estar etiquetados, ¿sí? Y que, es decir, para no confundirlos, evidentemente hay un cuerpo de pensamiento y de documentación que habla de la idea del regionalismo crítico,
y nosotros sabemos más o menos de qué se trata, que es lo que dijimos hace un momento, ¿verdad? Yo les hice la observación de que yo no creo en la manera de forzar que nosotros en esta región, aquí, Costa Rica, que a pesar de que es tan chiquitito, tiene un montón de regiones, ¿cierto? Yo tenga que diseñar con las herramientas modernas, sí, con las leyes de la arquitectura moderna, sí, con los conceptos modernos. Ojo, que desde luego que los usamos, porque eh, ha evolucionado la humanidad y nosotros obviamente no diseñamos ya como en el medioevo, ¿verdad? Ni como ni en el Renacimiento, ni en el siglo XIX, etcétera, ¿cierto? Porque hay otras cosas que influyen en el hacer arquitectura. Por supuesto, la tecnología, ¿verdad? Los materiales y la tecnología y los materiales, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos acceso, y no solo tenemos acceso, sino que estamos casi que obligados a utilizar muchas de estas cosas que nosotros no tenemos, ¿verdad? O sea, en Costa Rica, por ejemplo, algo tan sencillo como una cerradura no se fabrica, ¿verdad? Las tenemos que traer de Taiwán, de China, de Estados Unidos, de Europa, ¿cierto? Sí. Entonces somos muy dependientes de otros lugares del planeta, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora, quiero hacer una salvedad. Yo no estoy en contra de todo el moderno, ¿sí? Yo no sé qué saben ustedes de cómo fue que surgió el movimiento moderno, pero tal vez se acuerden, o si no, yo les voy a mencionar alguna cosa, ustedes la pueden investigar un poquito más con sus profesores. El moderno surgió en realidad en el siglo XIX, aunque Collins, a ver cómo era que se llamaba Collins, ahorita no me acuerdo, escribió un libro que se llama Ideales de la Arquitectura Moderna 1750-1950, que dice que los conceptos del moderno en realidad nacieron en el siglo XVIII, con arquitectos como Boulez, Ledoux, franceses, y Soane, inglés, ¿sí? ¿Y por qué? No voy a hablar mucho de esto, pero si no sabían de esto, bueno, algo les estoy enseñando, y si sabían, lo pueden explorar un poquito más, ¿sí? Pero básicamente, cuando uno ve el cenotafio de Newton, que es una propuesta que hizo Boulez, ¿sí? Y para eso les recomiendo que vean una película que se llama The Belly of an Architect, el estómago de un arquitecto, pero creo que empieza con otra palabra en lugar de estómago. No es la panza, pero en inglés se llama The Belly of an Architect, que se trata de un arquitecto que es un experto en Boulez, y le toca armar una exhibición de la obra de Boulez en Roma. Bueno, y entonces el cenotafio de Newton es un gigantesco globo, una esfera gigantesca, una semiesfera, con unas luces inmensas que no se podían construir en el siglo XVIII, ¿sí? Y probablemente no tenían los materiales idóneos para algo que medía, yo no me acuerdo, 300 metros de luz, una cosa inmensa, ¿verdad? Pero sin embargo, el pensamiento, ¿verdad?, que tuvo Boulez para desarrollar tal concepto, ya habla de una especie de futuro, ¿verdad?, y de una manera diferente de ver la arquitectura como la hacían en el siglo XVIII. Entonces, por eso, Collins, que ahorita se me escapó el primer nombre, no me acuerdo, es Peter Collins,
pero no importa, yo tengo el libro por ahí en algún lado. Él plantea eso. Ese es un libro como de 1970 más o menos, y rompe un poco con los, ¿cómo se llama? Con los discursos de los historiadores que todos conocíamos en aquellos tiempos, que decían que el moderno había surgido, como ya iba a empezar yo a contarles, a finales del siglo XIX o un poquito antes, básicamente basado en preocupaciones de tipo social, ¿sí? Es decir, habían unos arquitectos en Inglaterra, en otros lugares, que eran socialistas y que estaban muy preocupados por las condiciones infrahumanas en las que vivían, sobre todo los trabajadores de las industrias en lugares como Londres.